Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos, diseccionamos y debatimos cada detalle de las vidas de nuestros actores y actrices turcos preferidos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que nos tiene a todos con el corazón en la boca, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Rumores, indicios, señales. Todo apunta a que Kerem se arrepiente, que ha pedido disculpas a Hande y nosotros aquí, como buenos chismosos profesionales, vamos a investigar a fondo qué es lo que realmente pasó. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como nosotros analizando cada guiño, cada mirada y cada publicación en redes sociales de estas celebridades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más sonadas y comentadas de los últimos años. Después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor de cuento de hadas para muchos. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, enamorados. ¿Qué podía salir mal? Pues como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las redes sociales. De un día para otro los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero tímidamente, luego con más fuerza, hasta que finalmente la confirmación llegó como un jarro de agua fría para todos los fans. Kerem y Hande habían terminado. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Se habló de agendas incompatibles, de presiones profesionales, de diferencias irreconciliables. En fin, lo típico que se suele decir en estos casos. Pero como sabemos, detrás de las versiones oficiales siempre hay una historia más compleja y, a veces, más oscura. Durante un tiempo ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando hablar del tema en público. Cada uno siguió con su vida, con sus proyectos profesionales y con sus propios círculos sociales. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos fans, que seguían soñando con una posible reconciliación. Y ahora, parece que esos sueños podrían estar a punto de hacerse realidad. ¿De dónde vienen estos rumores de reconciliación? Pues bien, la verdad es que hay varias señales que apuntan en esa dirección. En primer lugar, en las últimas semanas, Kerem ha estado especialmente activo en redes sociales, interactuando con publicaciones relacionadas con Hande. Le ha dado me gusta a algunas fotos, ha dejado comentarios sutiles pero significativos, e incluso ha compartido algunas historias que muchos interpretan como indirectas dirigidas a ella. Pero eso no es todo. Varias fuentes cercanas a ambos actores han confirmado que han estado en contacto en los últimos tiempos. Al parecer, Kerem se ha dado cuenta de que cometió un error al dejar escapar a Hande, y ha estado haciendo todo lo posible para recuperarla. Se dice que le ha pedido disculpas por su comportamiento pasado, que ha reconocido sus errores y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a ganarse su corazón. La pregunta del millón es, ¿Hande estará dispuesta a darle una segunda oportunidad? Esa es la gran incógnita. Hande es una mujer fuerte, independiente y muy inteligente. No se deja llevar fácilmente por las emociones y sabe muy bien lo que quiere. Además, ha demostrado tener un gran corazón y una capacidad de perdonar impresionante. Sin embargo, también es una persona muy reservada y no suele mostrar sus sentimientos en público. Por el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ha mantenido silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la especulación. Algunos creen que su silencio es una señal de que está considerando la posibilidad de reconciliarse con Kerem. Otros, en cambio, piensan que simplemente está protegiendo su intimidad y que no quiere alimentar más los rumores. Lo que sí sabemos es que Hande ha estado muy enfocada en su carrera profesional en los últimos meses. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha consolidado como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. También ha estado muy involucrada en causas sociales, utilizando su plataforma para dar voz a los más necesitados. En cuanto a Kerem, también ha seguido trabajando duro en su carrera, pero parece que su prioridad ahora es recuperar a Hande. Se dice que ha estado escribiéndole cartas, enviándole flores y haciendo todo tipo de gestos románticos para demostrarle su amor.
Incluso algunos aseguran que ha estado buscando consejo de amigos en común para saber cómo reconquistarla. Pero ¿por qué Kerem se arrepiente ahora? ¿Qué ha cambiado desde su ruptura? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero podemos intentar analizar la situación desde diferentes perspectivas. Quizás con el tiempo Kerem se ha dado cuenta de que Hande era la mujer de su vida y que no quiere perderla. Tal vez ha madurado y ha aprendido de sus errores. O simplemente puede que la soledad le haya hecho reflexionar sobre lo que realmente importa. Otra posibilidad es que Kerem se haya dado cuenta de que la fama y el éxito no lo son todo, y que necesita tener a su lado a alguien que lo ame y lo apoye incondicionalmente. Hande siempre ha sido una persona muy importante en su vida, y es posible que se haya dado cuenta de que la echa mucho de menos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem está dispuesto a luchar por recuperar a Hande. Y eso para muchos fans es una señal de esperanza. Ahora solo queda esperar y ver qué sucede. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz o si, por el contrario, será una de esas historias que terminan en tragedia. Por supuesto, no podemos olvidar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que alguno de los dos no haga una declaración oficial, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, como buenos amantes del drama, nos encanta analizar cada detalle y fantasear con la posibilidad de una reconciliación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede superar todos los obstáculos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las señales, las fuentes y las posibles razones detrás del arrepentimiento de Kerem. Hemos visto cómo los fans mantienen la esperanza viva y cómo el silencio de Hande aún alimenta más la especulación. La cuestión central sigue siendo si Hande estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que esto es solo un análisis basado en información pública y rumores, y que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Kerem realmente se arrepiente? ¿Ven posible una reconciliación? Compartan sus pensamientos y teorías con nosotros, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Pero la historia no termina aquí, mis queridos fanáticos del drama. Profundicemos un poco más en los detalles que hacen que esta posible reconciliación sea aún más jugosa. No olvidemos el contexto en el que se produjo la ruptura. Los rumores apuntaban a celos profesionales, a la presión de la fama y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Imaginen la presión constante de ser la pareja perfecta, de tener que cumplir con las expectativas de todo el mundo. Es suficiente para que cualquiera se derrumbe. Se decía que Kerem se sentía eclipsado por el creciente éxito de Hande. Ella estaba arrasando en la industria, consiguiendo contratos con marcas internacionales y protagonizando películas aclamadas por la crítica. Mientras tanto, Kerem, aunque también exitoso, parecía estar un paso atrás. Este desequilibrio, según algunas fuentes, generó tensiones y resentimientos que terminaron por dinamitar la relación. Otra teoría que circulaba era la de las agendas incompatibles. Ambos estaban trabajando en proyectos diferentes, en lugares diferentes, y la distancia física hizo mella en la relación. Era difícil encontrar tiempo para verse, para comunicarse, para mantener viva la llama del amor. En el mundo del espectáculo, donde el tiempo es oro y las oportunidades son fugaces, a veces el amor queda relegado a un segundo plano. Pero ahora, parece que Kerem ha tenido tiempo para reflexionar y darse cuenta de lo que realmente importa. Tal vez el tiempo separados le ha permitido valorar lo que tenía con Hande y darse cuenta de que la fama y el éxito no son nada si no se tienen con quien compartirlos. ¿Y qué pasa con el círculo de amigos en común? Se dice que muchos de ellos están haciendo todo lo posible para facilitar la reconciliación. Están organizando encuentros casuales,
creando oportunidades para que Kerem y Ande se reencuentren y puedan hablar sin presiones. Los amigos son una pieza clave en este tipo de situaciones, ya que pueden ofrecer una perspectiva objetiva y ayudar a las partes a reconciliarse. Pero no todo es un camino de rosas. También hay obstáculos que superar. Ande, después de la ruptura, se ha mostrado muy cautelosa con respecto a las relaciones. Ha aprendido a proteger su corazón y no está dispuesta a entregarlo fácilmente. Kerem tendrá que demostrarle que realmente ha cambiado, que está dispuesto a comprometerse y a luchar por la relación. Además, no olvidemos a los detractores. Siempre hay gente que disfruta sembrando la discordia y alimentando los rumores. Hay quienes creen que esta reconciliación es solo una estrategia publicitaria para impulsar sus carreras, que no hay sentimientos reales involucrados. Pero nosotros, como buenos románticos, queremos creer que el amor verdadero existe y que puede superar todos los obstáculos. Analicemos un poco más las interacciones en redes sociales que han encendido las alarmas. No se trata solo de me gusta y comentarios genéricos. Algunos fans han notado que Kerem ha estado utilizando emojis y frases que tienen un significado especial para la pareja. Recuerdan momentos compartidos, chistes internos y promesas hechas en el pasado. Estos pequeños detalles, aunque insignificantes para el resto del mundo, son muy importantes para Ande y Kerem, y demuestran que él no ha olvidado los momentos especiales que vivieron juntos. Por ejemplo, se dice que Kerem ha estado utilizando el emoji del zorro con más frecuencia de lo habitual. Los fans recuerdan que Ande en una entrevista confesó que le encantaban los zorros y que incluso tenía un peluche con forma de zorro en su habitación. ¿Es una coincidencia? Tal vez. Pero como diría un buen detective, no existen las coincidencias. Otro detalle que ha llamado la atención es que Kerem ha estado compartiendo canciones que tienen un significado especial para la pareja. Canciones que escuchaban juntos, canciones que les recordaban momentos felices y canciones que hablaban de amor y reconciliación. La música es un lenguaje universal que puede transmitir emociones y sentimientos que a veces son difíciles de expresar con palabras. Y hablando de palabras, los comentarios de Kerem en las redes sociales de Ande han sido objeto de un minucioso análisis. No se trata de comentarios directos y explícitos, sino de frases sutiles y ambiguas que pueden interpretarse de diferentes maneras. Sin embargo, los fans más avispados han notado que estas frases están cargadas de significado y que están dirigidas directamente a Ande. Por ejemplo, en una foto de Ande en la que aparece sonriendo, Kerem comentó: «Esa sonrisa ilumina mi día». Una frase sencilla, que puede interpretarse como una declaración de amor encubierta. O en otra foto en la que Ande aparece mirando al horizonte, Kerem escribió: «¿Qué estás mirando? Tal vez el futuro que podríamos construir juntos». Estos pequeños gestos, aunque puedan parecer insignificantes, son los que alimentan la esperanza de los fans y los que hacen creer que una reconciliación es posible. Pero como siempre decimos, no podemos dar nada por sentado. La decisión final está en manos de Ande. Ella es la que tiene que decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, si puede perdonar sus errores y si cree que su amor puede superar todos los obstáculos. Y mientras esperamos la decisión de Ande, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, especulando con las posibilidades y soñando con un final feliz para esta historia de amor. Porque al final todos somos un poco románticos y nos encanta creer en el poder del amor. Así que, mis queridos fans, sigan sintonizados con nuestro canal, porque les prometemos que les mantendremos informados de todas las novedades sobre esta posible reconciliación. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Queremos saberlo todo. Hasta la próxima.